El jueves pasado, llegué antes de lo previsto a casa después de una reunión cancelada en el centro. Eran las 19:10. No avisé. No suelo hacerlo. ¿Para qué? Es mi casa, ¿no? Entré por la puerta principal con una botella de vino que había comprado en una vinoteca de la calle Toro, una de esas que no suelo permitirme porque siempre pienso que es para ocasiones especiales. Y justo cuando abrí la puerta del salón, escuché la risa. Una risa que no era para mí. Clara estaba sentada en el sofá, con las piernas cruzadas y una copa de vino en la mano. El vestido que llevaba no era uno de andar por casa, y mucho menos para una tarde de jueves. Frente a ella, en el sillón de invitados, estaba un tipo que yo no había visto nunca en mi vida. Pantalón beige ajustado, camisa negra, reloj caro. El tipo sonreía como si supiera algo que yo no. Ninguno de los dos se sobresaltó al verme. Eso fue lo peor. Ni nerviosismo, ni culpa. Solo una pausa incómoda de unos segundos. ¿No tenías reunión hasta las 8? Dijo Clara, levantándose con esa tranquilidad que solo da la costumbre o el descaro. Yo no respondí. Solo la miré. Luego miré al tipo. El tipo me sostuvo la mirada, como si estuviéramos midiendo algo que ninguno de los dos había decidido todavía. Este es Mateo, dijo ella. Un amigo del trabajo. Un amigo del trabajo, en nuestro salón, con vino, risas y ese vestido. Ahí no acabó todo. Ni empezó realmente. Ese fue solo el primer movimiento del dominó. Y yo, como un idiota, aún abrí la botella de vino. No pasó nada ese jueves. Ningún escándalo, ninguna pelea. Mateo se fue a los 15 minutos con una despedida cortés, como si hubiera venido a traer unos documentos o hablar del próximo examen de evaluación. Clara recogió las copas sin decir mucho y se fue a la cocina como si fuera cualquier otro día. Yo, por mi parte, me metí en la ducha y no dije ni una sola palabra durante el resto de la noche. Dormimos en la misma cama, espalda contra espalda, como dos personas que ya no comparten nada, pero siguen fingiendo que no se nota. No le pregunté quién era realmente Mateo porque ya sabía que lo iba a saber, solo que no de su boca. El viernes volví al trabajo como si todo estuviera bien, saludé a los compañeros, me tomé el café en la máquina como siempre y resolví un par de incidencias técnicas con la cabeza en otro sitio. No me interesaba mirar su móvil ni hurgar entre sus cosas, no quería ser ese tipo de hombre, y además, Clara nunca fue estúpida. Si realmente estaba metida en algo, no lo iba a dejar al alcance de un torpe. Pero lo que sí podía hacer era observar. Y eso hice. Desde el viernes, empecé a fijarme en cosas que antes no quería ver o simplemente pasaba por alto. Lo primero fue su forma de vestirse, ya no eran solo los días especiales en los que se arreglaba un poco más para ir al instituto, ahora cada mañana salía con tacones bajos y blusas nuevas, maquillada, con el pelo planchado y un perfume distinto. El segundo detalle fue su risa. Clara siempre había tenido una risa auténtica, de esas que salen del pecho y contagian. Pero últimamente esa risa no aparecía conmigo ni en casa, solo cuando hablaba por teléfono en la cocina con alguien a quien llamaba una compañera. Nunca decía su nombre, solo ella. El sábado le dije que me iba a visitar a mi hermano a Valladolid, pero no era cierto. Me quedé en Salamanca, en el coche, aparcado frente a la puerta trasera del instituto donde trabajaba Clara, a eso de las 11 de la mañana. El centro estaba cerrado porque era fin de semana, pero a las 11:26 alguien abrió la puerta. Mateo. Lo reconocí desde el coche. Venía con una bolsa de tela colgada del hombro y llevaba una llave. No un llavero del centro, una llave sola. Entró y la puerta se cerró detrás de él. 30 minutos después, llegó Clara. También entró sin tocar el timbre ni llamar a nadie. No hacía falta.
Ya estaba dentro. Esperé. A las 2:10, salieron. Juntos. No se dieron la mano, no se besaron, pero iban cerca, caminaban con la confianza de dos personas que no necesitaban tocarse para saberse. Se despidieron en la esquina de la calle con un gesto cómplice, y ella se subió a su coche como si nada. Me sentí estúpido. Pero también aliviado. Porque lo sabía. No tenía pruebas grabadas, ni mensajes, ni confesiones, pero lo sabía. Y una vez que sabes, ya no puedes volver a hacerte el tonto. Ya no puedes volver a casa y decir hola, cariño, sin que te suene a sarcasmo. Esa noche no dije nada, otra vez. Cenamos como si fuera normal que me pasara el día fuera. Clara preguntó qué tal con mi hermano, le respondí que bien. Ella no insistió. No me miró mucho a los ojos. Dormimos otra vez en silencio, pero esta vez yo no me giré de espaldas. Me quedé mirándola mientras ella fingía dormir. Me pregunté si sabía que yo lo sabía. Me pregunté cuánto tiempo llevaba todo esto, si Mateo fue el primero o solo el más reciente. Me pregunté si era por sexo o por aburrimiento o porque simplemente ya no me quería. Lo único que tenía claro es que no podía quedarme con los brazos cruzados. El domingo fui a la ferretería de un amigo que también repara sistemas de seguridad. Le pedí una minicámara para instalar en casa. Nada sofisticado, algo discreto. Me dijo que tenía una que podía ocultar en una estantería o en una lámpara. Le pagué en efectivo y no hice preguntas. Esa misma tarde, mientras Clara salía con Marina al parque, instalé la cámara en el salón, justo frente al sofá. El mismo sofá del jueves. Sabía que no iba a grabar mucho, porque Clara no era tan descuidada como para meter a Mateo en casa otra vez tan pronto. Pero era una pieza más. Y yo necesitaba armar el puzzle completo, pieza por pieza, sin errores. Los días siguientes fueron rutinarios. Clara volvía del trabajo, hablaba poco, decía estar cansada. Yo también fingía. Salía a correr aunque no me apeteciera, hacía la cena en silencio, ayudaba a Marina con los deberes como siempre. Pero cada noche revisaba las grabaciones desde mi portátil. Solo por si acaso. El miércoles a las 18:47, Clara entró en casa hablando por teléfono. No saludó. Se sentó en el sofá con la misma bolsa de tela de Mateo en las piernas. Esa bolsa me encendió todas las alarmas. No se la había visto nunca. Escuché su voz en la grabación, clara y tranquila, diciendo, sí, el domingo por la noche. Álvaro se va con su hermano otra vez. Silencio. Sí, puedes venir, no hay problema. Otro silencio. No, no traigas vino esta vez, ya tengo aquí. Luego apagó el teléfono, sacó una botella de vino de la bolsa y la dejó sobre la mesa del salón. No necesitaba más. No era un error, no era un momento de debilidad, no era una confusión. Era una cita. En mi casa. Y Clara la estaba organizando. Ese miércoles supe que ya no se trataba de sospechas. Era real. Confirmado. Y lo peor no era el engaño. Lo peor era la calma con la que lo hacía, la seguridad con la que mentía, la ausencia total de culpa en cada uno de sus gestos. Ahí fue cuando supe que ya no era su marido. Solo era el tipo que seguía pagando la hipoteca y cocinando la cena. Y a partir de ese momento, también iba a ser el tipo que planeaba su venganza. No hice nada ese jueves. Me limité a observar. El salón estaba en silencio y el vino seguía en su sitio. Clara no preguntó por qué no fui a ver a mi hermano ni por qué cancelé de repente, simplemente asumió que algo había cambiado y no se molestó en indagar. Cenamos como siempre, Marina se fue a dormir temprano y yo me quedé en el sofá viendo una serie que no estaba prestando atención. Clara se encerró en el dormitorio con su portátil,
según ella, para corregir exámenes. No dormí esa noche, no porque tuviera miedo ni dudas, sino porque ya estaba claro que al domingo siguiente, cuando él viniera, todo iba a explotar, y yo no pensaba dejar que se fueran de rositas. El viernes por la tarde, cuando Clara fue al supermercado, aproveché para hacer una copia del contenido grabado y guardarla en un pendrive. No lo iba a usar aún, pero me daba una sensación de control que me hacía falta para no perder la cabeza. El domingo llegó demasiado rápido. Me levanté temprano, desayuné con Marina y le dije que por la tarde iba a llevarla a casa de sus primos, que iban a hacer una noche de pijamas. Ella se puso contenta y no preguntó más. Clara, por su parte, solo preguntó a qué hora volvería, y cuando le dije que no iba a volver esa noche, que dormiría en casa de mi hermano, asintió como quien se siente aliviada. La dejé sola a las 7 de la tarde. Volví a casa a las 9, aparcado en la misma calle pero 2 números más abajo. Desde la acera contraria, vi las luces encendidas del salón y a través de las cortinas, 2 sombras sentadas en el sofá. Me acerqué sin prisa, sin ruido, abrí la puerta con la llave y entré. No me detuve ni un segundo. Caminé hasta el salón y los encontré exactamente como esperaba. Clara y Mateo, sentados, con la botella de vino abierta y 2 copas medio vacías. Él llevaba la misma camisa negra del primer día. Clara estaba descalza, con el mismo vestido ajustado del jueves anterior. Ambos se quedaron quietos al verme. Mateo intentó levantarse, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. No te muevas, dije sin alzar la voz. No he venido a hablar contigo. He venido a hablar con mi mujer. Clara tardó unos segundos en reaccionar. Sus labios temblaban un poco, pero su mirada seguía desafiante, como si aún creyera que podía controlar la situación. ¿Qué haces aquí? Dijiste que. Dije muchas cosas, la interrumpí. Pero resulta que mentir en esta casa es una costumbre últimamente, así que pensé que no pasaba nada si yo también mentía por una vez. Mateo volvió a intentar decir algo, pero lo ignoré por completo. Saqué el pendrive del bolsillo y lo dejé encima de la mesa, junto a las copas. Ahí dentro tienes lo que he grabado durante toda la semana. Las conversaciones, las entradas, las llamadas, todo. Por si en algún momento tenías pensado negarlo o poner cara de víctima. No tienes que verlo ahora. De hecho, no tienes que decir nada. Solo quería que me vieras a la cara cuando te dijera que me doy asco por no haberlo hecho antes. Clara se levantó, como si de repente sintiera la urgencia de justificarse, pero no tenía ni un argumento coherente preparado. Álvaro, no es lo que tú piensas. No hemos hecho nada. No. Entonces, ¿por qué estaba él en el instituto contigo un sábado? ¿Por qué te referías a él como puede venir cuando hablabas por teléfono? ¿Por qué esta botella de vino, la misma de la semana pasada, está abierta en mi salón, y no en una terraza o en un bar? Mateo bajó la mirada. Clara abrió la boca, pero no le salió nada. Solo un suspiro largo, cansado. Estaba confundida, dijo por fin. Me sentía sola. ¿Tú últimamente? Yo últimamente he estado trabajando, criando a nuestra hija y preparando cenas mientras tú te maquillabas para ver a este tipo. ¿Eso te parece soledad? Lo que pasa es que te aburriste, Clara. No fuiste valiente, no fuiste honesta. Solo te aburriste. Y en vez de decirlo, preferiste convertir mi casa en tu escondite. No entiendes lo que siento, dijo casi en un susurro. No me interesa lo que sientes. ¿Sabes por qué? Porque lo que sentías era una excusa para hacer lo que querías sin asumir consecuencias. Y ahora sí las vas a tener. Mateo se levantó de golpe, como si no pudiera aguantar más. Se disculpó, dijo algo como que no sabía que yo iba a estar en casa, que no quería problemas.
Le dije que se largara, y se fue sin mirar atrás. Clara se quedó de pie, temblando, sin saber si sentarse o llorar. No pienso gritar, le dije. No pienso romper nada ni hacer un drama. Solo quiero que te vayas esta noche. No quiero que Marina te vea así mañana por la mañana. Ya me encargaré yo de explicarle algo cuando lo necesite. ¿Me estás echando? Estoy echando a la persona que ya no respeto. Puedes ser quien quieras ser con quien quieras estar. Pero no en esta casa. No con mi hija al otro lado de la pared. Clara no contestó. Fue al dormitorio, recogió unas cosas sin decir palabra, y salió de casa. La puerta se cerró con un golpe seco. Me senté en el mismo sofá, con la misma botella de vino, solo. Esta vez, no la abrí. Clara no volvió esa noche ni al día siguiente. No me llamó, no escribió, no preguntó por Marina. Durante el desayuno, mi hija solo preguntó si mamá se había ido temprano al colegio, y le dije que sí, que tenía una reunión importante. Le preparé la mochila, la llevé al colegio y me senté en el coche sin moverme, mirando la entrada durante 10 minutos sin saber por qué. Lo único que tenía claro era que ya no podía seguir viviendo como si todo esto fuera un malentendido o una discusión de pareja. Clara me había traicionado en mi propia casa, con su descaro y su frialdad, y no iba a salir de esto como si nada hubiera pasado. Ella no solo me había sido infiel, había destrozado una estructura que nos costó 10 años construir, había jugado con mi confianza, con mi rutina, con la inocencia de nuestra hija, y encima lo había hecho sin miedo, con total normalidad. Eso no merecía una conversación ni un adiós triste. Eso merecía una respuesta que no olvidara. Después de dejar a Marina, me fui directamente a casa de mi amigo Víctor. Él es abogado matrimonialista. No tenía una cita, pero me recibió igual porque ya le había contado algo por encima la noche anterior. Me senté frente a él, le conté los últimos detalles, y le entregué el pendrive. ¿Esto lo grabaste tú? Sí. Está claro todo. Fechas, voz, imágenes. No hay margen para interpretaciones. Víctor lo conectó al ordenador, revisó parte del contenido y asintió. Vale. Con esto tienes margen para negociar custodia, bienes y vivienda. Y más importante, te da poder de iniciativa. ¿Quieres divorcio ya o piensas darle margen para que reaccione? No voy a esperar nada de ella. Quiero que el primer golpe venga de mi lado. Entonces te armo el paquete hoy mismo. Esta semana lo entregamos. Le di luz verde. Al salir de su despacho, me sentí extraño, como si no hubiera terminado de asimilar que ya no era un proyecto, sino una decisión. Esa misma tarde, empecé a cambiar contraseñas de todo, la cuenta bancaria compartida, la app del colegio, Netflix, incluso Spotify. Cambié los datos de recuperación, anulé su tarjeta adicional y puse la cuenta en modo individual. Fui al banco al día siguiente y reorganicé el sistema de pagos, hipoteca a mi nombre, suministros a mi nombre, todo lo que pudiera consolidar bajo mi control, lo hice. También hablé con mi jefe para pedir algunos días sueltos. Le conté la verdad. No me dio excusas ni rodeos. Me dijo que tomara lo que necesitara y que avisara si necesitaba referencias para cualquier asunto legal. El miércoles recibí un correo de Víctor con los documentos. Incluía la demanda de divorcio, solicitud de custodia total provisional y una orden para prohibirle la entrada al domicilio hasta que se resolviera la situación legal. Fui al colegio a buscar a Marina, le preparé la merienda en casa y, cuando se fue a dormir, volví a revisar cada línea del documento. Era real. Legal. Oficial. Clara iba a recibirlo todo en una sola entrega, y yo no iba a estar ahí para verlo. Porque eso también era parte del plan. El jueves, Clara me llamó por primera vez desde aquella noche. No respondí.
Me escribió un mensaje diciendo que necesitaba hablar, que estaba confundida, que no quería que las cosas terminaran así. No respondí. Llamó 2 veces más ese mismo día. Silencio. El viernes, mientras ella intentaba entrar a casa con su llave, descubrió que había cambiado la cerradura. Me llamó desde la calle. Contesté. ¿Por qué no abre la puerta? Porque ya no vives aquí. Necesito mis cosas, Álvaro. Todo lo tuyo está en cajas. Está en el trastero. Puedes venir a por ellas con alguien más. No quiero verte ni hablarte. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Te llegará un sobre este fin de semana. Léelo con calma. Te explicará todo. ¿De verdad piensas que es así como termina todo? Así no termina. Así empieza. Colgó. No volvió a llamar. El lunes siguiente, Víctor me confirmó que había recibido el acuse de recibo. Clara ya tenía en sus manos los papeles del divorcio, las pruebas, la notificación del cambio de custodia y el cierre de cuentas conjuntas. Todo. Me imaginé su cara al ver los documentos, a medida que iba entendiendo que no tenía margen para negociar, que todo lo que dio por hecho, la casa, la estabilidad, el respeto social, incluso la simpatía de mi familia, ya no existía. Lo había perdido todo por alguien que ni siquiera tuvo el valor de quedarse a su lado cuando las cosas se complicaron. Mateo desapareció. No volvió a aparecer ni a escribirle. Supongo que tampoco le gustó la idea de enfrentarse a un proceso judicial con su cara en los videos. Clara empezó a enviar mensajes de arrepentimiento, cada vez más largos, más desesperados. Me decía que había cometido un error, que era una crisis personal, que necesitaba ayuda, que no quería perder a su familia. No contesté. Le dije a Víctor que cualquier cosa pasara por él. Me limité a cuidar de Marina, a llevarla al parque, a hablar con su maestra, a explicarle poco a poco que su madre necesitaba un tiempo fuera para pensar. A los ojos del resto, solo estaba haciendo lo necesario para proteger a mi hija. Pero dentro de mí, sabía que estaba devolviendo cada uno de los días que Clara creyó que podía mentirme sin consecuencias. No con gritos, no con escándalos, no con violencia. Con orden, con papeles, con realidad. Eso era mi venganza, dejarla sin piso, sin control, sin respeto, sin historia oficial que contar sin que la culpa cayera sobre ella. La diferencia entre ella y yo era que mientras ella jugaba a la traición, yo ya había terminado la partida. Y ahora, solo quedaba mirar cómo ella recogía sus piezas del suelo. Tardó casi 2 semanas en pedirme que la dejara entrar para hablar. Hasta entonces, sus mensajes eran un desfile de excusas, de intentos torpes de suavizar lo que había hecho, todos ignorados o derivados directamente a Víctor, que se encargaba de filtrar lo poco que aún necesitábamos comunicarnos. Cuando por fin escribió algo que no parecía sacado de un guión barato, solo una frase, directa y sin adorno, ¿podemos hablar en persona, solo una vez? Le dije que sí, pero con condiciones. La conversación sería en casa, sin Marina presente, sin llantos, sin reproches, sin vueltas. Solo hechos. Me respondió con un vale que llegaba tarde y con un tono que ya no podía ocultar el agotamiento ni el miedo a lo que venía después. Eligió un martes por la tarde. Marina estaba en casa de sus tíos, y yo la esperé en el comedor, sin preparar nada, sin mover ni un objeto, como si ella fuera una visita más. Cuando llegó, traía puesta la misma chaqueta con la que solía ir al trabajo. Ni maquillaje, ni perfume, ni esa actitud de seguridad con la que había entrado al salón la primera vez que vi a Mateo. La saludé con un gesto de cabeza y le señalé la silla. Se sentó despacio, mirando alrededor, como si la casa hubiera cambiado en su ausencia. No había cambiado nada, pero para ella ya no era suya. No sabía por dónde empezar, dijo sin levantar mucho la voz.
Supongo que es tarde para explicaciones. No vengo a escuchar explicaciones. Solo quiero que dejemos claro lo que viene ahora. Álvaro, yo sé que lo que hice no tiene perdón. Lo sé. No te lo voy a negar, no voy a justificarlo. Solo quiero decirte que no fue por falta de amor. No me interesa lo que sentías. El daño no cambia porque lo sientas mucho. Lo que hiciste está hecho. Quiero saber qué vas a hacer con lo que queda. Estoy dispuesta a aceptar todo lo que propusiste. Custodia para ti, vivienda para ti, cuentas separadas. No quiero pelear por nada. No es por generosidad. Es porque no tienes opción. Víctor ya te explicó que no tenías margen legal. No estás cediendo, estás reconociendo lo que perdiste. Lo sé. No quiero discutir eso. Entonces, ¿para qué querías hablar? Clara se quedó en silencio varios segundos. Sus ojos no estaban llorosos, pero tampoco firmes. Era como si no supiera cómo ponerse delante de alguien que ya no la veía igual y que además no necesitaba vengarse más, porque ya lo había hecho todo. Quiero saber si algún día me vas a perdonar. No para volver, no para arreglar nada, solo para saber si algún día vas a poder mirarme sin desprecio. ¿Perdonarte para qué? Para que puedas dormir mejor. ¿Para que no cargues con la culpa? ¿Tú crees que esto es cuestión de perdón? No quiero quedarme como la persona que destruyó su familia y a la que todos odian. Eso es exactamente lo que eres. No porque lo diga yo, sino porque tú sola hiciste todo para que así fuera. Tú sabías lo que arriesgabas, y te dio igual. Ahora no puedes elegir las consecuencias. Lo sé. Pero aún soy la madre de Marina. Sí, y por eso no te he destruido públicamente. Porque sigues siendo tu madre. Pero no vas a volver a vivir aquí, ni vas a formar parte de nuestras rutinas como si nada. Vas a verla, sí, y tendrás tu espacio con ella, pero ese espacio lo vas a construir desde fuera. Desde cero. Como cualquier persona que perdió el derecho a tener una familia entera. ¿Vas a hablarle mal de mí? No. Pero tampoco voy a mentirle. Le diré que tú y yo ya no estamos juntos porque tomaste decisiones que rompieron lo que teníamos. Le diré que sigues siendo amada por los dos, pero no voy a cargar con tu responsabilidad. Esa es tu tarea. Si algún día quieres saber más, tendrás que mirarla a los ojos y explicárselo tú. Clara tragó saliva. No lo dijo, pero sé que eso fue lo que más le dolió. No por la hija en sí, sino porque entendió que todo el relato que había construido para sí misma, de que lo suyo con Mateo era una historia de confusión o de pasión o de vacío emocional, ya no tenía ningún valor cuando el daño era visible y no podía disfrazarse. El silencio volvió a instalarse entre los dos, como si no quedara nada más que decir. ¿Necesitas algo más? Pregunté mientras me levantaba. Solo una última cosa. Habla. ¿Alguna vez pensaste en ser tú el que se fuera? ¿El que lo dejara pasar, perdonara y tratara de seguir? Lo pensé. El primer día. Pensé en si valía la pena salvar algo. Y después, cuando vi lo que hacías, cómo lo hacías, cómo me mentías, se me fue quitando la duda. No solo me traicionaste. Me humillaste en mi propia casa. Si hubieras tenido un mínimo de respeto, tal vez habría sido distinto. Pero ni eso tuviste. Así que no. Nunca más lo volvería a pensar. Ella sintió, se levantó sin más palabras, caminó hasta la puerta y salió. No miró atrás. No lo necesitaba. Lo entendió todo. Era la última vez que cruzaba esa puerta como alguien que alguna vez fue importante en mi vida. Ahora era otra persona más con la que había hablado sobre algo que ya no importaba. Después de aquella conversación, no volví a verla durante varias semanas. No la busqué, no pregunté por ella,
No revisé si subía algo en redes sociales ni si seguía en contacto con Mateo. Me daba exactamente igual. Lo único que me importaba era que Marina estuviera bien, que no se viera arrastrada por el desastre que su madre había creado, y que pudiera crecer sin confusión ni resentimiento. No fue fácil explicarle que su madre ya no vivía con nosotros. Le dije la verdad sin detalles innecesarios, solo lo justo para que entendiera que papá y mamá habían decidido vivir en casas distintas porque ya no estaban de acuerdo en muchas cosas. Ella no preguntó más de lo esperado para su edad, y cuando lo hizo, me limité a responder sin culpas ni victimismo. Clara, por su parte, respetó el acuerdo. Empezó a ver a Marina los fines de semana alternos, la recogía en el parque o en casa de mis cuñados, y nunca intentó forzar su presencia ni hacerme partícipe de sus visitas. Cumplía, y punto. Ni más, ni menos. A veces le enviaba ropa, un juguete o algún libro que sabía que a nuestra hija le gustaba, y eso era todo. Durante ese tiempo, empecé a reconectarme con partes de mi vida que había dejado de lado sin darme cuenta. Volví al gimnasio, pero no por despecho ni por necesidad de aparentar nada, simplemente porque necesitaba ocupar la cabeza en algo que no tuviera que ver con ella. Empecé a salir más con mis amigos, a tomar un café después del trabajo, a aceptar invitaciones que antes rechazaba por costumbre o por comodidad. Y algo curioso pasó, me di cuenta de que no echaba de menos a Clara. No tenía recuerdos felices que me dieran nostalgia, ni momentos que quisiera revivir. Todo lo que compartimos me parecía lejano, apagado, como una etapa que había cerrado de forma tan definitiva que no había espacio ni para el arrepentimiento. Una tarde, mientras organizaba papeles en casa, encontré un álbum de fotos de nuestras primeras vacaciones juntos. Lo abrí sin ningún propósito, solo por curiosidad. Me vi a mí mismo en la playa, abrazándola, sonriendo con una naturalidad que ahora me parecía ingenua. No sentí tristeza, ni rabia, solo una distancia inmensa. Cerré el álbum y lo metí en una caja que luego guardé en el trastero. No lo tiré, porque no tengo necesidad de borrar el pasado, pero tampoco tengo ganas de volver a verlo. Lo que pasó, pasó. No necesito reescribirlo ni fingir que no existió, pero ya no me pertenece. Un mes después, Víctor me llamó para decirme que Clara había firmado todo sin objeciones. El divorcio estaba formalizado, la custodia quedaba como la habíamos planteado, y no había ningún reclamo pendiente. Ni bienes, ni pensiones, ni peleas. Se acabó. Firmé mis documentos finales sin ninguna emoción. No era un triunfo, no era una derrota. Era simplemente la confirmación de que algo había terminado del todo, y que ahora sí podía seguir adelante sin nada que arrastrar. Tiempo después, Clara me pidió hablar por teléfono. Acepté solo porque era parte del proceso de ser civilizados por el bien de Marina. Me llamó una tarde cualquiera, sin preámbulos. Solo quería agradecerte por no haberme destruido. No tenía que hacerlo. Lo hiciste tú sola. Lo sé. Pero podía haber sido peor. Sí. Pero no soy como tú. No necesito arrastrar a nadie para seguir con mi vida. A veces me arrepiento incluso de haber intentado justificarlo. Ya da igual. A mí no me importa lo que pienses, y a nuestra hija solo le importa que estés presente cuando la veas. Cumple con eso y estarás bien. ¿Crees que algún día podríamos llevarnos bien? No somos enemigos. Pero tampoco vamos a ser amigos. Somos padres de Marina. Eso es todo. Te deseo que encuentres a alguien que sí te valore como mereces. No necesito a nadie. Ya tengo suficiente conmigo mismo y con mi hija. Me alegro de que estés bien. Cuídate, Clara. Colgué sin más. Desde ese día no volvimos a hablar de nada que no tuviera que ver con Marina. Su nombre dejó de tener peso, su voz ya no era parte de mi día a día, y su historia quedó atrás,
donde pertenece. Yo seguí adelante. No con otra persona, no con una aventura, no con una conquista vacía, sino conmigo. Volví a vivir sin tener que preguntar si llegaría tarde, sin esconder llaves, sin adivinar intenciones. Recuperé una paz que ni siquiera sabía que había perdido. Hoy, meses después, puedo decir que la herida cerró. Me costó entender que no era culpa mía, que no había fallado como hombre ni como marido. Ella eligió lo que hizo, y yo elegí no permitir que eso me destruyera. Marina sigue creciendo feliz, pregunta menos, sonríe más, y eso me basta. Lo demás, simplemente, ya no importa. Esto no es una historia con moraleja ni con justicia poética. Es solo la historia de alguien que lo perdió todo en su casa pero lo recuperó en sí mismo. A veces, la única venganza que vale la pena es seguir adelante sin mirar atrás. Y eso es exactamente lo que pienso seguir haciendo.